Gracias por continuar con nosotros. Esto es Sin Límite a través de Luna, canal 53, el canal de los campeones. Como le dije antes de la pausa, nos encontramos con mi profesor, catedrático, luchador por este país, principalmente por Santiago Oeste, miembro de la Fuerza del Pueblo, Hipólito Martínez. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Richard. Un abrazo cienfueguero sí. A cada persona que nos ve, que nos sigue, y una felicitación efusiva de Navidad. Sí. Y también los parabienes para el próximo año 2022, que será un año bueno, de grandes bendiciones para la República Dominicana. Sí, pero la inflación dice otra cosa, profesor. Siempre hay retos y sí, desafíos para los países que tienen que asumirse, y siempre hay que seguir hacia adelante con el trabajo, pero lo principal de todo es tener una actitud positiva, optimista, para que podamos avanzar. Eso sí. Profesor, Santiago Oeste, vi al alcalde, vamos a decir alcalde, o el director distrital, como que no quiso entregar unos documentos y está bajo la palestra pública. Estuve hablando con un amigo en común y le pregunto, ven acá, ¿cuánto es la asignación? 13 millones, 15 millones, 16 millones, 18 millones. ¿Cuánto es la asignación real de Santiago Oeste? Hasta ahora el señor director municipal, el síndico Eddie Baez, no ha dado un informe pormenorizado, detallado, oficial, que él pueda decir a la población, pueblo de Santiago Oeste, por ejemplo, lo que recibimos en este ayuntamiento cada mes equivalen a tanto. Exacto. Los números que han surgido pues son extraoficiales, es decir, números que se dan. Pero sabemos que siendo conservador, Eddie Baez y el Ayuntamiento de Cienfuegos manejan una suma que supera los 18 millones de pesos cada mes. Pero eso es mucho dinero. Cada mes. Cuando usted lo multiplica por 12 al año, eso da más de 250 millones de pesos. Cuando lo multiplica por 4 años, entonces estamos hablando de cerca de 1.000 millones de pesos. Que en 4 años tiene que verse el cambio en el ordenamiento, digamos, de la comunidad territorial, pero también en el embellecimiento, en la organización del tránsito, en el apoyo a los programas como el deporte, el arte, la cultura, en la seguridad ciudadana. Entonces, hasta ahora, este ayuntamiento carece de una planificación y de una visión clara, y sobre todo de una concertación con los sectores, digamos, representativos de Cienfuegos. Entonces estamos manga por hombro, podríamos decir. Pero es que, o sea, pero eso es mucho dinero. Yo hablé, mira, yo voy a, como quería decir, ser un poco indiscreto. Yo estuve hablando, yo no sé si usted lo conoce, un señor de nombre Neudi Reyes, que tiene un movimiento que se llama 12 de Mayo, que él colabora mucho por ese sector. Y estuve hablando con él el martes. Y yo le dije que usted venía para la entrevista, hoy 25, y me dijo, los dominicanos o República Dominicana somos como un poco mal agradecidos. ¿Por qué Santiago Oeste no premió a ese señor? Se refiere a usted como a ese señor, con ser el alcalde de ahí. ¿Pero por qué? Entonces, además, eres amigo de, también conocido de Eddie Baez. Entonces tú dices, entonces yo le estuve exponiendo a él. Según yo tengo la cifra regular, 13, 16, 15, y él me dijo eso mismo que usted dice. Pero eso es mucho dinero. ¿Qué se ha hecho con todo ese dinero? ¿Qué se ha hecho? Porque, por ejemplo, no hay un cuerpo de bomberos, ¿no es que no? No. No hay una funeraria. No. No hay un mercado. Exacto, no hay un mercado. No hay un establecimiento propio del ayuntamiento. Exacto. No se ha hecho un programa de rescate y de construcción de parques y áreas públicas de esparcimiento. No se apoya ni siquiera el deporte para darle un pequeño apoyo a las Pirañas de Cienfuegos, el equipo de las Pirañas, que es un equipo de voleibol superior y de voleibol juvenil e infantil. Tuvieron que hacerle prácticamente un escándalo público. El techado de Ciudad Satélite de Cienfuegos, cuando nosotros íbamos a juramentarnos en la Fuerza del Pueblo, tuvimos que colocarle las luces porque no había sido capaz ni siquiera de colocar las luces
esa instalación deportiva. ¿Y cuánto es la empleomanía del ayuntamiento? Bueno, tampoco se ha presentado la nómina de los que trabajan, pero ahí cobran más de 400 personas. Pero eso es mucho. Pero cobran más de 400, pero en un día normal de labores, usted no ve más de 40 personas en sus funciones. Lo que quiere decir que hay un derroche, una dilapidación de los recursos municipales. Y para eso no fue que luchamos. Los que luchamos, hicimos, desarrollamos la lucha para hacer de Cienfuegos un ejemplo de ayuntamiento. Funcionando con transparencia, con eficiencia, sin botellas, sino más bien contribuyendo al desarrollo, generando oportunidades. Exacto, que eso es lo que se quiere. Por ejemplo, según dice mal, estadísticamente se habla de 231.000 habitantes a 250.000 habitantes. Tiene más habitantes que Barahona, que Pedernales, Elías Piña, San Odocoa. Entonces usted dice, pero es muchas personas que hay área. Entonces, si se recibe, pero si usted no tiene nada que ocultar, ¿por qué usted no entrega los estados contables? Pero la incapacidad de Divaez llega tan lejos, y de su administración, de su equipo de administración, que la estadística, la Oficina Nacional de Estadísticas, le calculó una población de 80.000 habitantes. O sea, ese dinero que él recibe es como si Cienfuegos y sus sectores tuvieran una población de 80.000 habitantes, pero no de 250.000 como debe de ser. Pero también la ley 6518, que es la que creó el Distrito Municipal Santiago Este, entraba en vigencia el 1 de enero del 2020. Pero sus autoridades entraban en funciones el 24 de abril del 2020. Entonces habían 4 meses que se iban a acumular para el presupuesto de Cienfuegos. Él lo dejó perdido. Su incapacidad profesional, sin vocación de servicio, sin compromiso con el desarrollo, sin sentido de la historia, lo ha llevado a desarrollar, digamos, una gestión que es un fracaso a todas luces. Y que para nosotros... el pueblo de Cienfuegos y todos sus sectores no se merece eso. No se merece eso, y cometió un error histórico. Porque esta primera administración debió ser una administración dirigida por los sectores que tuvimos involucrados en la lucha para crear las bases del desarrollo institucional y municipal, y que Cienfuegos poquito a poco fuera cambiando su rostro, ¿no? Colectivo, o sea, las características, los perfiles de una ciudad que es parte de la gran metrópoli que es Santiago de los Caballeros. No, y una ciudad que en vía de desarrollo, creciendo. Entonces me dicen que él no es de ahí, de ese sector, supuestamente. Que lo que era de que como que no había nadie, aceptó el reto y... Pero ¿cómo que no había nadie? Sí, por el PRM. Sí, no, habían inclusive... en el PRM los precandidatos fueron varios. Bueno, estuvo Reinaldo Bautista Neno, mi amigo, parte de la lucha y parte de las figuras emblemáticas de Cienfuegos, pero él con sus recursos como siempre cuestionables, ¿verdad? Arropó a Neno, se convirtió en el candidato y luego entonces nos derrotó a nosotros en una derrota, digamos, una mayoría simple, porque vamos a decir así. O sea, el porcentaje con el que ganó un 42% y nosotros un 35%, y el Partido Reformista obtuvo un 13 o 14, creo, 13 y tanto. Entonces, quiere decir que es una mayoría, o sea, la mayoría de los que votaron no votó por él. Si sumamos los que votaron por mí y los que votaron por Payans, Joel Payans, entonces somos mayoría. No, dice que ese es un voto prestado el PRM. Se habla en el 20 que ese voto fue prestado, que hay que ver ahora en el 24. Había una coyuntura de rechazo al PLD, eso nos perjudicó a nosotros. Una división de los sectores de Danilo y de Leonel en el PLD, como yo era leonelista, entonces muchos danilistas cruzaron sus brazos. Es más, hasta votaron en contra, inclusive hay pruebas ya de que eso fue así en algunos casos. La población nos dio, digamos, un reconocimiento, porque en la campaña interna, en las primarias, tuvimos una buena participación, ganamos de manera contundente. Pero ya en las elecciones finales, primero se suspendieron las elecciones el 16 de febrero, ¿recuerda? Y ya para el 15 de marzo, cuando se hicieron las elecciones, este señor pues ganó las elecciones
pero esta victoria es de un origen dudoso, ilícito inclusive, porque esos recursos, que no ha habido explicación de dónde surgieron tantos recursos, pero además este señor fue un patrocinado de Miguel Gutiérrez, que es el diputado de la República Dominicana, sale por preso por narcotráfico internacional en el estado de la Florida, en la ciudad de Miami. Entonces aquí, si tuviéramos un sistema electoral serio, que estuviera blindado, se hicieron una investigación y mucha de esta gente que resultó electo producto del efecto del dinero ilegal y nocivo del narcotráfico hubieran sido despojados de sus posiciones. ¿Y qué, por ejemplo, yo estuve buscando la demarcación? ¿Qué pasó que varios sectores no quisieron integrarse o no se hizo la gestión? Por ejemplo, dígase el Sánchez Payá, por ejemplo, Zona Franca, el Barrio Libertad, varios por ahí que no quisieron pertenecer. ¿Y qué pasó en esa cosa? No, bueno, porque es un proyecto que se hizo modelo de unidad territorial. Ahora, hubo sectores que no quisieron, otros que se siguieron recomendaciones técnicas de la Cámara de Diputados, de los técnicos y los diputados que estudiaron el proyecto. Se hicieron un descenso de parte de los diputados y de parte de los senadores, inclusive se hizo un levantamiento, un plan de desarrollo estratégico. O sea, fue un proceso de lucha que duró 10 años, ¿recuerda? Sí. Entonces, en el caso de Altos de Rafey y el Sánchez Payá, que formaban parte, y la urbanización, la habitacional Zona Franca, formaban parte integral de Santiago Este, de la primera propuesta, entonces quedaron fuera. El Ensanche Libertad nunca estuvo dentro. Sí estuvieron dentro 3 comunidades, como eran Jardines del Oeste, Los Robles y el Ejecutivo, que están alrededor del cementerio municipal. Pero se recomendó en el informe que hizo la Cámara de Diputados que sacaran el cementerio y por ende las 3 comunidades, para que Santiago Este no pasara de la avenida Circunvalación, sino que ese fuera el límite natural. Y nosotros, abiertos, interesados en el desarrollo, pues cedimos a eso, porque era una recomendación además de los que iban a aprobar el proyecto o lo iban a rechazar. Y consultamos a los líderes en la lucha, ¿verdad? Y se entendió que era prudente aceptar ese recorte, vamos a decir así, porque de todas maneras la gran población que reúne Cienfuegos, Los Ingenios y todos sus sectores, calificaba además para ser aprobado con la categoría de municipio. Había mucha lucha y mucho saboteo en eso. De muchos sectores. De muchos sectores políticos, empresariales, gente a lo interno del PLD, gente al interno de la propia comunidad que no estaban de acuerdo. Pero a veces los cambios son para mejorar. Sí, los cambios al final de los tiempos son para mejorar. Y los procesos políticos, las comunidades, al igual que las personas, nacen, ¿verdad? Llega un momento que probablemente se estancan, pero su destino está orientado hacia el desarrollo, hacia el avance. Y Cienfuegos va a avanzar. Va a avanzar conmigo o sin mí, como dijo un político una vez, Pepe Claudio Cabrera. Y va a avanzar porque, o sea, el emprendedurismo, la capacidad organizativa, es cuestión de que se organicen las cosas, que se coordinen mejor las acciones y que el ayuntamiento sirva para lo que debe ser, que sea una institución de desarrollo local. Pero este señor que dirige este ayuntamiento no tiene el más mínimo concepto, porque una administración local, un gobierno municipal, un ayuntamiento, cualquier institución del Estado, debe ser regenteada por gente que tenga una idea de cuál es la naturaleza de la institución, cuáles son sus competencias legales, cuáles son las aspiraciones sociales. Pero él no tiene, y entonces nadie puede dar lo que no tiene. Y por eso lo del error histórico para Cienfuegos, el elegir a esta persona que no tiene condiciones profesionales, ni técnicas, ni morales, para representar a una comunidad tan pujante, con tanta gente buena y emprendedora. Me dicen un amigo, varios, sabes que la gente habla mucho, especula, pero ya eso es normal, porque esto es un problema. Ya lo que yo siempre he dicho es que recoge la botella, que recoge los galones, tiene una cosa de esa y opina y dice y ve el mundo. Y tiene derecho a opinar. Sí, exacto. Que
el PRM o la alta dirigencia del PRM está muy disgustado con él, que posiblemente él no sea el candidato. Esto no es oficial, yo estoy diciendo lo que supuestamente, como usamos nosotros los periodistas, utilizamos eso, supuestamente que él no va a ser el candidato, que se está hablando de una alianza a tan poco tiempo, como usted dice, con Eduardo Estrella. No sé si es verdad, lo he escuchado en varias gente, varios medios, yo no sé si es un sobrino de Eduardo, como pactar. Pero yo digo, ¿a cuánto? Menos de 2 años y que ya no sea el hombre por todo lo que hemos puesto. Porque vuelvo y repito. Entonces, no hay nada que mostrar en 1 año y tanto, casi vamos para 2 años, con una cantidad de dinero que ha recibido ese ayuntamiento. Santiago Este no tiene nada que mostrar. Bueno, como cree decir. Bueno, no, y va a ser una vergüenza para el PRM como organización política. Y una vergüenza para la comunidad. Sí. Pero además, él tendrá cuentas pendientes que deberá aclarar en su momento. Sí, sí. Porque la Cámara de Cuentas tendrá que auditar esta administración y ver en qué se han invertido y de qué forma se han invertido, quiénes se han beneficiado. Por ejemplo, hay una obra a la entrada de Monterrico, de Cienfuegos, que se dijo que se estaba construyendo con recursos de unos amigos de Santiago Este. Pero eso no puede ser posible. No, pero no dijo quiénes son esos amigos, cuánto aportaron, por qué razón están aportando su dinero, gente particulares, para hacer obras que el ayuntamiento tiene recursos para ejecutarla. ¿Bajo qué condiciones? Exacto. Pero además hay una demanda ya formal de un grupo de ciudadanos que lo han acusado de violar la ley 200-04 del libre acceso a la información pública. Porque no quiere entregar nada. No quiere dar las informaciones, pero también la ley de compras y contrataciones, la 06, la 4006, y la propia ley de organización municipal, que es la 176-07. Pero eso lo han hecho varios ciudadanos, pero nosotros de manera particular ya le hicimos una solicitud de información pública. Pero que si usted no tiene nada que ocultar, usted debe de entregar. ¿Qué cosa tengamos nosotros que aquí no nos gusta a nosotros? Entonces, a comienzo de este año nosotros vamos a desarrollar lo que se llama el recurso jerárquico. Es decir, vamos a ver donde en la institución que está por encima de este señor, de esta administración, llámese la Liga Municipal Dominicana o la Federación Dominicana de Distritos Municipales y la propia Dirección de Ética e Integridad Gubernamental que dirige Milagros Ortiz Bosch. Vamos a ver si es verdad que tenemos justicia independiente. Y le vamos a enviar carta, en la carta correspondiente, haciéndole un memorial, una recordación de cuándo le solicitamos esta información, qué fue lo que le solicitamos, en base a qué, con qué interés. Y entonces nosotros poquito a poco vamos a ir llevando ese proceso. Y esperamos que no sea necesario someterlo a la justicia nosotros, pero si fuera necesario, también lo haremos. La ley es para cumplirlo. Señores, vamos a nuestra segunda pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar de la parte política, que esto no se puede quedar. La fuerza del pueblo que ya depositó su padrón. Adelante, señor director.